Y adelante. Buenos días a cada uno de ustedes. Bueno, buenos días, tardes o noches, depende de donde nos vea y a qué hora nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church, comunicando la palabra de Dios, participando con ustedes de una manera u otra con la enseñanza bíblica, que es la fe que profesamos, la palabra de Dios. Creemos y estamos seguros que la Biblia es la palabra de Dios y la autoridad para la Biblia. ¿De qué se trata? Bueno, de lo que Dios nos sugiere, nos enseña, nos manda que hagamos, si es que queremos, porque es voluntario. Dios no baja y fuerza a nadie. Él propone, nos dice, dispone a darnos su palabra. Por eso hay alguna vez vi que dijo alguien por ahí, Dios, el hombre propone y Dios dispone. El hombre propone, el ser humano propone escuchar, aprender la palabra de Dios, pues Dios se dispone a guiarlo por medio de su palabra. La palabra de Dios es el alimento espiritual, así como el ser humano, pues ya lo hemos dicho, se compone de tres, vamos a decir, personalidades, elementos, la carne, el espíritu y el alma. Somos alma, somos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu de vida que Dios puso en cada ser humano, el alma que es la persona que está dentro del cuerpo y el cuerpo se queda aquí, el espíritu vuelve a Dios que lo da, y el alma, que es usted y yo en este cuerpo, pues vamos a ir cuando salgamos de este cuerpo, a donde hayamos decidido enviar esta alma. Bien. Esta mañana vamos a continuar con la enseñanza de los romanos. Sabemos que los miércoles estamos viendo el libro de Romanos. Los domingos estamos viendo Primera de Tesalonicenses. Los domingos vamos a ver los dos libros, las dos epístolas de Tesalonicenses. Pero los miércoles vemos, regularmente los miércoles, subimos en video la enseñanza. ¿Qué estamos viendo? Bueno, ya terminamos el capítulo 6 de Romanos. Vimos lo que dice la palabra de Dios en su encabezado aquí. Vimos el bautismo simboliza la muerte al pecado, ¿verdad? Eso fue del 1 al 14, fueron las enseñanzas, ¿cierto? Luego del 15 al 23 vimos Cristo nos libra del pecado, con otros títulos obviamente. Entramos al capítulo 7, del 1 al 6, que la encabezada en la Biblia mía dice: ahora estamos libres de los ritos judíos, ¿verdad? Los ritos que es religioso, ¿verdad? Espero que estén pasando una semana buena, una bonita semana, usted y su familia, donde quiera que se encuentren, pidiéndole a Dios que supla sus necesidades, y si usted se dispone a oír, a escuchar y aprender lo que es la palabra de Dios, pues que el Señor la bendiga y ore en sus corazones, porque el punto que estaba hablando es: el cuerpo necesita alimento, material para estar fuerte, lo espiritual necesita lo espiritual, que es la palabra de Dios. Mateo 4:4, sabemos que dijo el Señor: no solo del pan vive el hombre, sino con la palabra que sale de la boca de Dios. Algo así. Entonces vemos que el alimento espiritual es la palabra de Dios, por lo tanto, pues compartimos con ustedes esta bonita enseñanza de aprendizaje para todos, porque incluso yo mismo aprendo más. Pues diremos que no fue a la escuela a estudiar, sí fue a la escuela a estudiar, pero la palabra de Dios nos enseña cada día algo diferente en el mismo versículo. ¿Por qué es necesario estudiar la palabra de Dios? Porque un versículo podemos entender una cosa la primera vez que lo leemos, la segunda vez que lo leemos podemos entender algo más de ese versículo por medio del Espíritu. Vamos a orar primeramente, y voy a pedir a ver si voy a preparar nuestra Biblia, capítulo 7, versículo 1 a 6, y pasamos a la lectura. Oremos primeramente a poner la palabra de Dios en su mano. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta mañana tan hermosa. Gracias por este día. Padre, ponemos en tus manos esta enseñanza, que todo sea para honra y gloria tuya. Quita de mí cualquier movimiento, pensamiento, sentimiento o emoción, Señor, que perturbe o estorbe tu palabra. Que tu Espíritu Santo
O sea, tu siervo grandemente, encarece corazones, incluyendo el mío, Padre, de manera que podamos entender que lo que nos estás hablando con tanto amor y paciencia y compasión. Gracias por tu paciencia, gracias por tu amor, tu bondad y misericordia. En Cristo Jesús imploramos que derrames bendiciones sobre todo tu pueblo y aquellos que se dispongan a aprender. En Cristo Jesús imploramos tu paz. Amén. Bien, vamos a pasar a la lectura. Le voy a pedir a ver si me lee, por favor, el 1 al 6 en su Biblia. Luego leemos en la Biblia de las Américas, que es lo que dice. Por favor, Brenda. Dice la palabra de Dios: Ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive, porque la mujer que está sujeta a marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley. Mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que, viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón, mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin que fructifiquemos a Dios, porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte, mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Es una analogía. Estamos hablando del tema del matrimonio, estamos hablando del tema de la ley y tomar la analogía para enseñarnos la libertad que se tiene en Cristo Jesús. Dice el versículo 1 en el capítulo 7 de Romanos: ¿acaso ignoráis, hermanos? ¿A quién está hablando? A los hermanos. Pues, que habla a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras viva. 2. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. El 3. Así que mientras viva su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, o sea, Cristo, ¿verdad? A fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, despertadas por la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, a fin de que llevar frutos para muerte, ¿verdad? Y ahora vamos a ver, ya vamos a entrar en el tema. Bien, no estamos hablando del matrimonio en sí. Analogía podemos definirla como ejemplo, como base, porque la palabra de Dios nos dice, del 1 al 3, nos presenta el matrimonio bíblico. ¿Y por qué digo el matrimonio bíblico? Porque en esos tiempos, en ese aspecto, la Biblia queda ignorada de muchas maneras. Y no quiero entrar yo en ese punto, porque hay mucho que decir, hay mucho que aprender, no criticar, sino aprender. ¿Qué es lo que quiere Dios? Por eso digo que Dios nos sugiere algo para nuestro bien y es de nosotros tomarlo o dejarlo, ¿verdad? Porque hay mucha polémica en el mundo acerca del matrimonio, inclusive acerca de la pareja que Dios estableció como pareja, que no quiero entrar a esos puntos porque no quiero que se me acuse de nada, porque pues yo no soy quien para juzgar a nadie. Cada quien si quiere hacer por su vida lo que quiera, que al final que va a dar cuenta de nuestra vida es cada uno, personalmente con Dios. Ese es el punto. A mí no me toca criticar, obligar, simplemente, bueno,
Pues no, ahora sí que lo voy a decir como siempre digo las cosas. No estaré de acuerdo con muchas cosas, pero los apoyo. No estoy de acuerdo porque no, la Biblia no nos enseña así. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia acerca del matrimonio? Bueno, nosotros podemos empezar desde Génesis, desde que hizo la primera pareja, desde que el Señor formó al hombre de la tierra y luego a la mujer de la costilla del varón. Ahí en Génesis 2:24, ¿qué nos dice? Es nada más para dar un ejemplo de lo que habla la Biblia, no que tenemos que, porque si podemos hacer las cosas, por eso se nos aconseja y se nos ponen reglas. ¿Qué es lo que dice? Génesis 2:24 dice la palabra de Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Y serán una sola carne. ¿Verdad? Era una ley que existía o que existe bíblicamente para todo ser creyente. Aquellos que verdaderamente seguimos a Cristo, aquellos que verdaderamente tomamos la palabra de Dios como autoridad para nosotros. ¿Qué son reglas? Bueno, las reglas están en el tráfico. Si usted entra a manejar a la carretera, hay un aparato que se llama semáforo o stop light, como usted quiera llamarle, que tiene verde, amarillo y rojo. Si infringe una de esas reglas de no pasar en amarillo o rojo, porque no está en verde para que pase, ¿verdad? Es una regla. Si usted pasa en amarillo, el policía tiene el deber y el derecho de darle un ticket, porque usted infringió la ley, aunque no se haya pasado el rojo. Usted se pasó el amarillo. ¿Nos gustan las leyes? No. ¿Hay quienes la quieren? Sí. Por distracción o porque no les gustan las reglas. Si eso es con las reglas terrenales, pues que es con las reglas de Dios, que Dios no está aquí para que usted no hagas esto, haz lo otro, no hagas aquí, no hagas ahí. No dejó un escrito y llamó a cada persona para predicar su palabra y que sea enseñada. Pero aquellos que quieran. Si usted va a la tienda, a cualquier tienda de comestibles o de cualquier tienda, usted tiene que hacer fila para pagar. No llega y paga luego si hay mucha gente delante de usted. ¿Qué estoy diciendo? Que en donde quiera hay reglas que se tienen que obedecer. La palabra de Dios nos pone reglas, porque Él sabe el motivo y la razón del por qué nos pone reglas para nuestro bienestar. Porque nosotros cuando predicamos el matrimonio hay mucha polémica, que esto, que el otro. Pueden ser lo que quieran o podemos ser lo que querramos mientras no afecten a los niños. Dejen los niños en paz. Niños son niños y niñas son niñas. Punto. Si un gato se pone enfrente de un espejo y él piensa que está viendo un león, la realidad es que no deja de ser un gato. ¿Verdad? Ese es el punto. Y no quiero entrar en mucho tema porque es nada más un ejemplo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, voy a leer del 1 al 3. Me ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre. Enseñorea del hombre. Mientras tanto vive. ¿Cuál ley? Del hombre, del ser humano. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Mientras estamos vivos, estamos sometidos a la ley de Dios. No a la ley de Moisés. ¿Cuál es la ley del Señor, de nuestro Señor Jesucristo? Amaos los unos a los otros. Amo a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo hacemos? Pues verdad que no totalmente. Y luego del 2 al 3 nos da la analogía del matrimonio. Que porque la mujer está sujeta, fíjese bien la palabra, que está sujeta a marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley. Al muerto el marido, libre de la ley del marido. No nos está diciendo porque piensen en darle chicharrón, por decirlo de alguna manera, y perdón, al marido. Porque ya me estorbó, porque no, cuando nos enamoramos, nos casamos ilusionados. Pero hay una cosa muy diferente de amar a querer. Yo quiero un gato, yo quiero un perro, yo quiero mi carro, yo quiero mi perico, pero amo a las personas que he decidido amar. Porque el amor no es un sentimiento, es una decisión.
Usted y yo tenemos el poder de decidir a quién amamos o a quién no amamos. Por eso antes de casarse uno debe poner atención realmente si es amor o es atracción. Porque la atracción te acaba. El amor permanece para siempre. Es un amor verdadero, es diferente al querer. Todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es el amor. Es una decisión de querer a aquella persona de veras, con todo. Primero es la persona amada, como Cristo nos enseñó, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Con un amor que es constante. No le hace que te arrugaste, no le hace que te haga pasar lo que te haya pasado. Porque muchas veces nos enamoramos del forro y no de lo que está dentro. Nos pueden presentar un libro muy bonito por fuera, de muchos colores hermosos y compasados, y adentro. Y así es con las personas. Por eso es de que dice él. Es una ley. Por eso yo no sé cuántos padres o hemos dicho o nos han dicho, fíjate lo que estás haciendo porque el matrimonio no es un juego. ¿Por qué le dice a la mujer que está sujeta al marido mientras el marido vive? Porque trae consecuencias. Cuando la mujer, principalmente, ¿por qué la mujer? Porque la mujer es la que se embaraza, la mujer es la que es el medio de vida, la mujer es la que debe de cuidar. El hombre no se embaraza, la mujer sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vamos a ver qué dice en 1 Corintios 6:16, las consecuencias. ¿Quién las paga? ¿Quién las paga las consecuencias? 1 Corintios 6:16. Dice la palabra de Dios: ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, las dos en una carne. Los dos en una carne. Los dos en una carne. ¿Qué es lo que dice? Serán los dos en una carne. Hay otro versículo que no recuerdo que dice que son los hijos los que son perjudicados. Que es lo que me refería más que nada, más que no lo tengo. No lo tengo. Aquí está en 1 Corintios. A ver, 1 Corintios 16, 17. Dice el 17, empero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Un espíritu. Como la analogía no es una crítica, es un ejemplo de cómo se contamina la carne. Estamos hablando de la carne. Cómo es llevada, cómo es arrastrada y cómo los hijos sufren las consecuencias. No recuerdo el versículo realmente, donde dice que los hijos sufren, no lo dice así, pues los hijos vienen a ser inmundos a causa de la falla, ¿verdad? Es algo que nos dice las consecuencias de queda. Por eso esos tres versículos nos habla mucho de una semejanza, no que se esté criticando a la mujer, no se esté criticando al hombre, porque en el matrimonio ni el hombre ni la mujer, los dos, son una sola carne. ¿Cuál es el propósito? Que hay un compromiso porque hay una ley, debe haber un respeto, de cuidar, no faltar el respeto, porque pegas con tu propio cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice 1 Corintios 7:39? Dice la palabra de Dios: la mujer casada está atada a la ley mientras vive su marido, mas si su marido muriere, libre es. Cásese con quien quisiere, con tal que sea en el Señor. Cuando el marido muere, la mujer queda libre de la ley. ¿Cuál ley? Del matrimonio. ¿Qué es un matrimonio? Un acuerdo, un compromiso, que nadie nos obligó a hacerlo. Lo hicimos porque quisimos, porque creímos, porque pensamos, porque decidimos. ¿Dios nos lo dio? No, Dios no nos lo dio, nosotros lo tomamos muchas veces. Es que está tan bonita, es que está tan guapa. Aunque después, ¿qué pasa? Vienen las consecuencias. Porque no era de Dios, porque no era el tiempo, porque no me he divertido, fui muy joven, no me divertí,
no nací para ser esclavizado o esclavizada, es que yo quiero gozar mi vida y vienen los problemas, ¿verdad? El punto aquí es de que dice, ya cuando muere el hombre, dice, el versículo dice así que viviendo el marido, se llamará adúltera si fuera de otro varón, mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera y si fuera de otro marido, así fuera de otro marido, que no será adúltera si fuera de otro marido, ¿verdad? Luego nos dice el 4, así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley. ¿Cuál ley? La de Moisés, ¿verdad? Por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que justifiquemos a Dios. Efesios 2:16 y Colosenses 1:22. Efesios 2:16 dice la palabra de Dios, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Matando en ella las enemistades. ¿Quién? Cristo en la cruz. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Cumplió con la ley. ¿Cuál ley? La de Moisés. La ley que fue dada a Moisés fue quitada para que entrara la gracia de Cristo. La gracia de Dios por medio de Cristo para todos los creyentes. Por eso dice ya, Colosenses 1:22. Colosenses 1:22 dice la palabra de Dios, en el cuerpo de su carne por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensible delante de él. ¿Para haceros qué? Santos, sin mancha, perdón, irreprensibles delante de quién? De él. Hay un versículo que muchos dicen que Dios está en contra de estos, que Dios está en contra del otro. No, Dios nos da todo para llevar a cabo. La palabra repudiar es dejar, hacer un lado, aborrecer, no querer ya más con aquella persona o aquella cosa. Pero hablando del matrimonio, algo referente así nos dice la palabra de Dios en Mateo 5:32. Acerca de qué manera Dios nos separa, un ejemplo de cómo Dios nos separa a nosotros los seres humanos de Él cuando cometemos pecado. Adelante. Dice la palabra de Dios, mas yo os digo, el que repudiare a su mujer fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casare con la repudiada comete adulterio. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Muchos dicen, es que Dios no acepta el divorcio. Bueno, Dios no es injusto de ninguna manera. Vamos a ver este versículo. Mateo 5:32 dice, mas yo os digo que el que repudia o que deja a su mujer o que divorcia a su mujer fuera a causa de fornicación. Ahí esta palabra fornicación es contacto sexual carnal con nuestra persona. Dice, si te puedes cuidar a tu mujer o a tu esposo o a tu esposa solamente a causa de fornicación. ¿De qué? De adulterio. ¿No? Es Dios injusto de ninguna manera. Tanto el hombre y la mujer, cuando están casados, están sometidos a la ley del matrimonio, al respeto mutuo. Tanto el hombre y la mujer, que son una sola carne. Ni uno es más, ni uno es menos. Tanto derecho tiene uno como el otro. Cuando se llega a este punto, la mujer tiene el derecho de pedir su divorcio, apartarse, alejarse. Y el hombre igual. Tiene derecho a apartarse, alejarse de aquella persona. ¿Qué es la muerte espiritual? Separación de Dios. Alejamiento de Dios por la eternidad. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Te tienes que alejar de aquella persona. ¿Por qué? Porque está en pecado. No vas a estar ahí metido o metida. Porque no está bien. Es lo que nos dice. Porque violó la ley. ¿Cuál ley? La ley del matrimonio. La ley que Dios estableció. La ley espiritual.
porque dijo, serán una sola carne, un solo cuerpo. Y deje usted que no nomás la pareja tiene el conflicto, sino que los hijos sufren las consecuencias, tanto físicamente como espiritualmente. Por eso que dice, fíjate lo que estoy diciendo, en el 4, versículo 4 de Romanos 7, versículo 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber, el que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquéis a Dios. ¿A quién debemos darle fruto? A Dios. Y hemos sido separados, ahora sí que vamos a del pecado. Si hemos creído y tenemos la certidumbre de que estamos siguiendo lo que Dios nos manda, debemos seguir caminando confiados, levantar la cabeza. Pues pueden haber muchos amigos verdaderos, pocos, se pueden contar con una mano y sobran dedos. Por eso debemos ser sinceros, fieles y claros en todos los aspectos como hijos de Dios. ¿Somos o no somos? ¿Estamos o no estamos? ¿Queremos o no queremos? Esa es la situación. Porque Dios no va a aceptar que violen su ley y tratarnos como hijos, sea quien sea. Dios no tiene consentidos. Dios tanto ama al hombre como a la mujer, como a todo ser humano que le ha criado. Dios es bueno y si pone reglas es por nuestro bien. Si pone estatutos, si pone mandamientos, es para nuestro propio bien. No nos gusta, pues la verdad es triste, porque ya vimos que dice Efesios 2:16, ya vimos lo que dice Colosenses 1:22, lo leíste, ¿no? Colosenses 1:22. Vamos a 4 en el 5. Porque mientras estábamos en la carne, los efectos de los pecados que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Mientras estaba el pecado en nosotros, seguíamos el camino del pecado, la alianza del pecado, dábamos frutos para muerte, estábamos muertos, por eso dice en Romanos 3:23, o no, 6:23. En Romanos 6:23, ¿qué nos dice? Nos dice la palabra de Dios. Mas ahora, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿En quién? En Cristo Jesús. Nosotros vemos que mientras estamos en la carne, en 5, los afectos de los pecados que eran por la ley, oraban en nuestros miembros, pecando para muerte. Luego viene el T23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hablo del matrimonio, es un ejemplo. No podemos ahondar en ese tema porque realmente pues no le doy yo mucho sentido a ahondar en algo que pues, todos sabemos, entendemos qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Vemos también que nos dice Romanos 6, del 2 al 11. Del 2 al 11 nos dice, en ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también los sellamos a la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. El 7. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. El 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere,
La muerte no se señora de él. Porque el haber muerto al pecado, murió una vez, más el vivirá. El vivir, más el vivir, a Dios vive. El 11, así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, más vivos a Dios en Cristo Señor. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Estábamos muertos en pecado. Y nos da vida, ha dado vida. ¿Para qué? Vamos a decirlo así, divorciándonos del pecado, casándonos con Cristo. ¿Cómo podemos ver el tema? Casados con Cristo. Mientras estábamos casados con el pecado, estábamos muertos. Cuando se habla de la palabra muerte, no está diciendo que estamos muertos físicamente, ni significa lo mismo. Muerte es, en la Biblia, separación de Dios, separación eterna de Dios. Eso es lo que es muerte. Separarse, alejados de Dios en un tormento, en el infierno. No nos gusta hablar del infierno. No nos gusta que se diga que hay el bien y que hay el mal, pero existe y es una realidad. No podemos cerrar los ojos y decir, no hay. ¿Cuánto mal hay en el mundo ahorita? ¿A causa de qué? A causa de que no se habla de Dios. Anteriormente nuestros padres, allá por los 50, 60, dirán, pues sí, había temor de Dios. Los jóvenes creían en Dios. Los niños le creían a Dios. En estos tiempos, bien difícilmente un joven va a aceptar la palabra de Dios, porque se siente limitado, se siente que es algo inventado. Pero es normal. Mire, déjeme le digo algo. Cuando nosotros nacemos, muchas veces conocemos al bisabuelo, y al abuelo, y a la bisabuela, y a la abuela. Pero muchos no conocen a los bisabuelos. Y cuando muere el abuelo, al pasar de los años, 10, 5 años, 10, 20, ya no se acuerdan. Y quienes son ahorita lo que pasan en sus vidas que no se acuerdan de ellos, no tienen memoria. Por eso es que la palabra de Dios, entre más años pasa, más gente dice, es una mitología, es un cuento, y ponen los y el nombre, y te crees. La palabra de Dios nos enseña una cosa muy importante. Dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Qué es lo que debemos poner atención? Lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué es lo que nos enseña? Que el pecado es la muerte espiritual, y que lo espiritual es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que debemos ver? Lo más importante que vamos a tener en este mundo. Si es necesario, si es importante el dinero, claro que sí. Pero amar el dinero, amar este mundo, enamorarse de la vida, porque es hermosa la vida, pero más hermoso es saber que Dios tiene una vida eterna, espiritual, con un cuerpo nuevo para cada día, obedeciendo, estudiando. ¿Obedeciendo qué? La palabra de Dios. ¿Estudiando qué? La palabra de Dios. No es lo que yo le digo, como yo lo digo. Si fuera mi pensamiento, le dijera yo, es que yo creo. No, yo no creo. Es lo que dice la palabra de Dios. Y ahí sí lo creo. Yo creo todo lo que dice la Biblia. Si alguien dice algo diferente, alguien debe de estar mal. Yo me imagino, estoy seguro que no es la Biblia. Alguien más está mal, no la Biblia. El consejo es, pues mientras vivamos de acuerdo al conocimiento que tenemos del Todopoderoso, porque es un creador. No fueron los Anunnakis, no son los hombres lagartos, no son los extraterrestres, no son nada de eso. Es un Dios todopoderoso que hizo tanto el espacio como la tierra y todo desde él. Es que hay, sí hay. Así como dicen, sí hay, no estamos solos. No podemos ser egoístas y pensar que nomás nosotros existimos. No nomás nosotros existimos. Pero
también existimos de otra manera, espiritualmente. Ciertamente sabemos por la Biblia que hay un mundo espiritual y hay un mundo terrenal. Hay un mundo en el cual no debemos meternos, andar buscando lo que no debemos, y hay un mundo real que vemos y palpamos. Por eso allá déjame recuerdo las cosas, el 29, pero de que Deuteronomio 29. Y eso es lo que dice ahí ese versículo. ¿Por qué digo todo esto? Porque debemos concentrarnos en lo que conocemos, vemos y tenemos, no en lo que no sabemos, que andamos metiendo en cosas que no debemos. ¿Qué dice? Deuteronomios 29 dice la palabra de Dios: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Para que cumplamos todas las palabras de la ley. Las cosas secretas de Dios son de Dios. Las declaradas, escritas, son para nosotros. ¿Por qué digo todo eso? ¿Dónde voy todo esto? Porque hay muchas cosas que están saliendo en el mundo que son falsas doctrinas. Porque ven ahora la hechicería, todas esas cosas como muy natural. Y no, las cosas secretas de Dios son secretas. ¿Sí podemos? Sí podemos. No, pero no debemos. Sí hay, sí hay. Hay gente que se atreve a hacer un contacto o un pacto con su Dios de este siglo. ¿Por qué? Porque tiene cegado el entendimiento y no ve más allá. Y cuando pasa eso, no ve nada la persona. No entiende nada, no sabe nada, y si fue expuesto a la palabra de Dios y no la aceptó, es peor la situación de esa persona. ¿Dónde está eso? 43 a 45 de que Mateo. ¿Mateo qué? ¿Me gustaría que vamos? Uh-huh. Mateo 12. Mateo 12, pues de 43 a 45 nos habla algo muy interesante y muy importante que debemos tener en mente siempre. Adelante. ¿Qué estás ahí, Mateo? Vamos a ir a citar. Mateo 12, 43 al 45 dice la palabra de Dios: cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no la halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Así también acontecerá a esta generación. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre o del ser humano, se va por lugares desérticos, anda por allá. ¿Por qué salió del hombre? Porque oyó la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando oyes la palabra de Dios? Tienes la oportunidad de disponerte a creer la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero si tú no te dispones, así oigas como el faraón de Egipto que iba a Moisés y le hablaba, Dios dice que le decía al pueblo. ¿Cuántas veces fue? Muchas veces. Así Dios nos habla de una y de otra manera. No es que yo voy a que me hagan mejor un amuleto para que me vaya bien en la vida. No es que yo voy a que me hagan una barrida. ¿Por qué digo todo eso? Porque es la realidad en este tiempo. Es que mi esposo ya casi no me quiere. Voy a ir con fulanito, a que haga esto y esto, a que me lea esto y esto, a que me dé esto y esto, para que... No. Muchas veces, muchas personas conociendo la palabra de Dios incurren en semejantes actuaciones y la situación viene a ser peor para que ellas, y vaya que saben la palabra de Dios, la han oído y la conocen, a lo mejor hasta de memoria, pero que dice Mateo 7, 21 al 23 también. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán a aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré:
Nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Así que podemos conocer la Biblia al revés y al derecho, o al derecho y al revés, como lo quieran ver, pero no es nomás conocer, sino entender y aplicarlo a nuestra vida. Porque nos está hablando de lo espiritual, no de lo material. Si uno quiere ser musculoso y bien acá, como mucha gente se enamora de los músculos, ¿qué nos ponemos a hacer? Ejercicio. Lo mismo, si queremos conocer y crecer en la palabra de Dios, tenemos que leerla, estudiarla, orar, aplicarla a nuestra vida, de manera que crezcamos para arriba, no para abajo. ¿Cómo podemos llevar una mejor vida en todo nuestro vivir? Déjeme decir que dice la palabra de Dios que nuestra vida es rápida y corta. Pero déjame aclararle un punto, pero es suficiente para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Cómo aplicamos nuestra vida? Si nos encerramos en la casa y no queremos salir ni que el aire nos dé, estamos desperdiciando nuestra vida. Si estamos haciendo otras cosas y no estamos haciendo las cosas de Dios, déjame aclarar este punto ahí. Si usted trabaja, si usted está ocupado, no está haciendo nada malo. Lo malo es cuando se enamora de las riquezas, que quiere ser lo que no es, que pretende aparentar tener lo que no quiere. Eso es ambicionar, avariciar, desear desmedidamente algo, y eso es pecado. Nos conformamos con lo que Dios nos da, le pedimos a Dios ayuda y Dios le da al que le pide. Pero ¿cómo se lo pide? Me porto mal, hago todas las cosas mal y luego le pido a Dios que me bendiga. Pecaremos para que la gracia abunde de ninguna manera. Si amamos al pecado, ¿cómo volveremos a pecar? Solamente que haya oído que pasó a este hombre, por como lo especifica la Biblia. Que oyó y el Espíritu Santo salió y se fue, y Dios acomodó ese corazón, esa vida, y regresó. Porque esta persona no aceptó las cosas de Dios y encontró todo acomodado y en orden, porque Dios es un Dios de orden. Y que había alguien ahí o no había nadie, porque no aceptó a Cristo en su corazón. Pensó y se imaginó, pero hay frutos para que fructifiquen para la alabanza de Dios. Los frutos que Dios espera del creyente son grandes. No es nomás que ya soy cristiano, gloria a Dios. Podemos aprender a hablar como cristianos, podemos aprendernos la Biblia, pero si no tomamos una decisión sincera de creerle a Dios, que envió a su Hijo para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no nomás vino y se sentó y dijo eso, no. El Señor vino y predicó la palabra. Vino y hizo y sanó y echó demonios fuera, y luego lo capturaron porque no les convenía lo del negocio y lo crucificaron porque estaba quitando mucha ganancia a los demás. Y era envidia la que tenía. ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios nos ha prestado? Es mi vida, ¿seguro? ¿Seguro? Entonces, ¿por qué te sigues haciendo viejo o vieja? ¿Por qué engordas? ¿Por qué te enfermas? Te vas a morir, así sea tu vida. No es mi vida, es el que me la dio. Me ha dado una regla para seguir. Y voy a seguir haciendo y buscando agradar a Dios. Ahí va el punto principal, la disposición, la decisión de querer hacer. Nos enamoramos de los lujos, de las riquezas, y se mueren y aquí se quedan. Pero la verdad, lo que es más necesario, lo que es más eterno, más largo que la vida en este mundo, es la vida eterna. ¿A dónde vas a ir a pasar el resto de tu vida eterna? Fíjese, a pasar. No pasa, es eterno, constante, todo el tiempo. Depende de usted. Nos dice el versículo 6 del capítulo que leímos, dice: mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto aquella en la cual estábamos, detenidos para que vivamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra, y no en la ley.
Déjame le digo algo que nuestro Señor Jesucristo en Gálatas 4:4 dice que es nacido de mujer, a su tiempo que Dios lo envió que naciera de mujer, nacido bajo la ley. Que lo rectifique nada más. Y desde el punto de vista, ¿verdad? Y luego ya sabes cuál es el otro que viene, ¿eh? Gálatas 4:4 dice la palabra de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Hecho súbdito a la ley. Y hay uno que dice, no vine a abrogar, vine a cumplir, ¿verdad? Pero en este punto de 4:4 de Gálatas dice, en el tiempo de Dios envió a su Hijo a que naciera bajo la ley. ¿Por qué nacido de mujer, nacido bajo la ley? ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos cumplir la ley. Estábamos bajo la ley. Tienes que orar para ser salvo. Tienes que hacer. Y luego nos dieron los mandamientos: no matarás, no robarás, no envidiarás la casa de tu prójimo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te dirás de imágenes de ninguna clase. Ahí tiene todo. Pero ¿qué dijo el Señor acerca de la ley? Lo tienes ahí donde dice, no viene a abrogar. ¿Qué es? Mateo 5:17. Mateo 5:17, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, mas no he venido a abrogar, sino a cumplir. No vino a quitar la ley, vino a cumplir la ley, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso nació bajo la ley. Súbdito a la ley, sometido a la ley. No vino a abrogar, no vine a quitar, no vine a borrar, vine a cumplir la ley por ustedes. Por la ley está todavía los mandamientos: no matarás, no robarás, ahí está todavía. Pero ¿qué pasa en estos tiempos? La ley de Dios, ay no, qué aburrido, eso ya pasó de moda. No, la palabra de Dios manda que Dios no cambia, sigue siendo el mismo Dios de antaño. Aquel Dios que ha existido eternamente, aquel que formó la tierra, el espacio y todo, la tierra y todo lo que en ella hay. Pero no, es que el Dios de este siglo, ¿dónde está 4:4 Segunda de Corintios 4. 1 Corintios 4:4? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y ese espíritu del mundo cómo llega? ¿Por qué llega? ¿Cómo llega? ¿Cuál es el trabajo de ese espíritu del mundo? ¿Qué es el 4:4? Sí, segunda de Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿Quién? Cristo es la imagen de Dios. Y vino a abrir los ojos, porque el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. ¿Por qué incrédulos? ¿Incrédulos? Todo el tiempo en el mundo ha habido incrédulos. Si nosotros leemos la Biblia y comenzamos a ver qué le pasó a Caín, y teniendo contacto directo con él, no mató a su hermano. ¿Y qué le pasó a Nimrod? ¿No se levantó en contra de Dios? Y podemos ir viendo al faraón de Egipto cuando tenía cautivo el pueblo de Israel. ¿Qué les pasó? El Dios de este siglo les ciega el entendimiento. Es que son extraterrestres. No, no son extraterrestres. Son los mismos espíritus que han estado y estarán siempre aquí. Por eso decía, no es que estemos solos aquí en este mundo. No, no estamos solos. Hay alguien más que no vemos, pero eso no quiere decir que no está aquí. Alrededor de nosotros se desarrolla una lucha terrible, tremenda, entre lo bueno y lo malo. No lo vemos, si lo viéramos estuviéramos espantados de ver todo lo que viéramos. Dios es su misericordia, puso un límite a todo lo del enemigo. Pues el Señor ahí en Mateo 4:10, algo le dijo el Señor al enemigo. Y al menos este versículo, pero vamos a recordarlo para que nos quede claro el por qué. Hay estas situaciones en el mundo hoy. ¿Qué dice? Mateo 4:10 dice la palabra de Dios, entonces Jesús le dice, vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás a Él y solo servirás. Amén, y que así sea. ¿Por qué? Porque le dice, escrito está, que a tu Señor Dios que adorarás. ¿Y qué más? Y a Él solo servirás. Y a Él solo servirás. Vete de aquí.
¿Qué es lo que debemos decir al enemigo? Porque escrito está, es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Porque en Cristo Jesús somos más que victoriosos. ¿Qué es lo que debemos ver? Que Dios muestra su amor y nos deja ver que ya no es por ritos, no es por obras, es por fe, es por gracia, es un regalo. ¿Quién nos dice la Biblia? Efesios 8 y 9. Pongamos atención porque son enseñanzas para vida eterna. Porque yo no vendo nada. Yo te comparto contigo si tú quieres la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Para que no lleguemos delante de Dios, es que yo hice grandes obras, yo eché demonios fuera, yo prediqué la palabra de Dios. ¿Qué dijo ahí en Mateo 7:20? No todo el que me dice Señor, Señor, gran reino del cielo. ¿Qué le decían los demás? Señor, yo predicaba tu palabra, yo echaba demonios en tu nombre, yo hablaba en lenguas y podemos decirle también. Yo hacía milagros. No, el hombre nunca va a hacer milagros, pero si los hacías tú, ¿con qué poder los haces? ¿Con el poder del Dios de este siglo? Yo tuve visión, por favor. Ya eso ya pasó. Ya estamos esperando la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Eso de visiones, de sueños, eso ya pasó. Era nada más para que el tiempo se cumpliera. ¿Qué dice Hebreos 1, del 1 al 3? Y dio un versículos conocidos constantemente, pero les ponemos atención. Hoy te digo que Cristo es la imagen de Dios. Y allá en Romanos 8:29 dice, porque estamos siendo transformados a la imagen de su Hijo. Adelante. Hebreos 1, 1 y 3 al 3. Dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra, pero ya ha hablado antiguamente a quién? A nuestros padres, al antepasado, por los profetas. En este tiempo, por medio de quién nos habla, de su Hijo, la palabra de Dios. ¿La crees? No tienes que si no quieres, es decisión de cada quien. Dios realmente usa la democracia verdadera y divina. Podemos hacer, pero hay reglas que escritas están. ¿Por qué motivo están escritas? No para que no las podamos hacer, sino porque las podemos hacer, pero es bueno hacerlas, no podemos hacerlas. Pero Dios nos dice, mira, no hagas esto. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí en Santiago 1:15? Es lo que pasa en nuestra carne, en este cuerpo, no en nuestra alma. Ya si nos tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos salvos y hemos creído verdaderamente. Está un alma en un cuerpo pecador, un alma salva en un cuerpo de pecado. ¿Cuándo será cambiado de esto? Cuando el Señor venga y recoja su Hijo. Darle un cuerpo semejante al de Cristo. ¿Qué dice? Santiago 1:15. Dice la palabra de Dios. Y la concupiscencia, después que ha concebido, produce el pecado, y el pecado siendo cumplido, engendra muerte. La concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Los deseos desmedidos, los apetitos de la carne. Es malo. Las relaciones de pareja, no cuando son debidamente guiadas por Dios. Pero no nos gustan las reglas. Es que yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. Es que yo no, porque está establecido ahí en Hebreos 9:27. Ahí donde dice, hombre, no cambie de ser humano, porque es lo que se refiere. Hebreos 9:27.
Dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después al juicio. ¿Cómo era qué? Una sola vez y después al juicio. Cuerpo aquí te quedas. Porque es necesario que se vuelvan a Según Corintios 5:10. ver. Dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora, ¿sea bueno o malo? ¿A quién se refiere? El tribunal de Cristo es para los cristianos. El tribunal de Cristo es para dar las recompensas. Así lo que ha hecho cada uno en este cuerpo, en esta vida, para la obra del Señor, va a ser tomado en cuenta y va a dar recompensa. ¿Qué recompensa vas a recibir tú? Yo no sé. ¿Eres cristiano? Realmente, no lo sé. Tú lo sabes y Dios lo sabe. Dios conoce qué hay en el corazón de cada ser humano. ¿Por qué digo de cada ser humano? Porque el ser humano va a ser, todo ser humano va a ser llamado a juicio aquí al tribunal. Tribunal de Cristo, el gran juicio del trono blanco. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios dice en Gálatas 6:7, no es raíz. Dios no puede ser honrado. Porque el hombre es lo mismo cosechará. Gálatas 6:7 dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también se hará. En Romanos 2:29, no era 8:29 o 2:29. Dice la palabra de Dios, más el judío, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Dice la palabra de Dios, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No confiando en la carne. Vimos en el Efesios, por obras. No es por lo que yo hago o alguien más hace, es lo que hizo Cristo en la cruz por medio de su cuerpo y su sangre, su vida. A lo mejor sentido. Pero se quedó ahí, ¿no? Resucitó de los muertos. ¿Para qué? Para continuar intercediendo cuando si alguno pecare a cristianos está hablando. Abogado tenemos. Primera de Juan 2:1 dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Efesios 1:6. Dice la palabra de Dios, confiado con esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Romanos 8:29. Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Saber que es el primogénito entre muchos hermanos. Si nos fijamos, que no dice hijos o siervos, dice entre muchos hermanos. Y en otro lado, dijo el Señor ahí en Juan 17, no recuerdo así, que no sois mis siervos, ahora sois mis amigos. ¿Dónde? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Dios trabaja con el ser humano, su creación, mientras el ser humano se dispone a ser formado a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para librarnos del pecado. Para que no estemos en pecado. ¿Lo tienes? Juan 15:15. Dice la palabra de Dios, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Os he dado a conocer. Hay algo que tenemos que entender, que Dios sigue trabajando en nuestras vidas, en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro comportamiento mientras vivamos en la tierra. Pero nosotros en nuestro carne, en nuestro ser, tiende a fallar en las cosas de Dios. Por eso fuimos a Juan 2:1.
que dice que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué es lo que necesitamos entender? Pablo lo decía de esta manera, allí en Romanos 7:23. Dice la palabra de Dios, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi carne, dicen mis miembros, pero ¿qué son los miembros? La carne. Pero mire, el 24 y el 25, cómo Pablo reacciona y nos confirma algo muy importante. Gracias, miserable hombre de mí. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? El 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Fallamos? Sí, fallamos, pero debemos tener conciencia. Lo que dice segunda de Juan o primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan 2:1. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Qué es lo que se requiere? Que se conozca, que se entienda, que se desee, que se anhele, con una disposición verdadera, conocer quién es Dios, qué dice la Biblia, qué dice de tu vida y de la mía. ¿Entendiste algo? Espero que sí. La palabra de Dios está ahí para estudiarla, para que no digamos, es que no nadie me habló, es que no tenía dónde leer o dónde entender. Bien, ya hay disposición de leerla, de entenderla y de creerla. Eso depende de cada quien. Pero hay un Dios verdadero, hay un mundo diferente en esta tierra al humano, y hay un mundo diferente en el cielo. Es la vida eterna. Digo yo, muchos dicen, es que hay otros mundos, es que hay otras, lo que quieran, nada. Son mundos paralelos y que meten tanta enseñanza con tal de vender videos o libros. Es que Dios no existe, es que Cristo no hacía lo que no quiero, con tal de agarrar fama, colgándose de la palabra de Dios y de Cristo. Denigrando la palabra de Dios, insultando, ofendiendo al Todopoderoso. Cada quien, digo, si no les ha alumbrado la palabra de Dios, es porque sean dispuestos a aceptar lo que el enemigo quiere, que no entiendan. Ha cegado los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. La decisión es personal, no es una crítica, no es un regaño, es una enseñanza. De ti, de mí y de cualquier ser humano depende el aceptarla o el desecharla. Pero el aceptarla es vida, el desecharla es muerte. Porque de este mundo quiere vivir un día, como está establecido que el hombre muera una sola vez y después dar juicio. ¿Qué piensas? Mi hermano, mi hermana, donde quiera que esté, oremos y que la Biblia sea la guía de todo creyente. Oremos, pues. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque nos hablas y nos dejas muy claro y muy enfáticamente cuál es tu voluntad. ¿Obedecemos o no lo obedecemos? Eso depende de cada uno de nosotros. Sana corazones, sana cuerpos, donde quiera que esté. Gracias por todo lo que me has dado en todo el mundo, porque sin ti, Padre, no teníamos nada. Bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos, bendice este recinto de oración. Ayúdame a seguir predicando tu palabra. Gracias por sostenerme salud en vida para poder seguir expandiendo tu palabra mientras me lo permites. Te lo hago con gusto, gozoso, convencido de que es tu verdad. Bendice a aquellos que se disponen a querer aprender más de ti. Bendice a aquellos que son valientes para reconocer que se necesita un Salvador para llegar al reino celestial. Gracias, Padre, por tus bondades. Gracias por tu misericordia. Ahora te pido que derrames bendiciones
sobre tus siervos, sobre misioneros, sobre tu pueblo, sobre aquellos que están en enfermedad, aquellos que han perdido un ser querido, dales consuelo y fortaleza. Ábreles el entendimiento, Señor, de manera que puedan entender y ver tu gran poder. Bendición. Este mundo está lleno de problemas, Señor. Ayúdanos a sobrellevar todas las cosas según tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén.